Sí, sí. Gracias por acompañarnos. Sí, gracias, Miriam. Gracias, Editorial Planeta, mi casa, todo el equipo. Por hacer posible Últimos días de mis padres. Ahorita llego a eso, pero quiero decir que es un libro totalmente diferente de lo que yo he escrito. Yo siempre he dicho que yo escribo para descansar de mí, y que creo que aquí no había manera de descansar de mí. Es decir, yo escribo para estar en el pellejo de Sor Juana, o estar en las historias de la casa chica, o de los cuentos en donde puedo ser él, ella, para de veras salirme y regresar a mí de otra manera. Pero escribir Últimos días de mis padres, sí, motivada por una experiencia personal, era estar absolutamente metida en mi pellejo, en mi circunstancia, negociando con mi memoria y con la invención de la memoria, y con esto que me asombraba, que es: ¿cómo voy a escribir esto si yo nunca he escrito ni algo tan personal? ¿Y por qué, esta pregunta, lo que tú mencionas que leíste, por qué quiero escribir de algo tan íntimo, tan mío, tan de puertas adentro? Pues porque soy escritora. Luego entendí, es que soy escritora, y como soy escritora necesito sacar la experiencia, no como un desahogo. Me han preguntado mucho si es catarsis. No, catarsis son las libretas que escribía en los días en que se morían mis padres, que no consulté. Esa es la catarsis, eso despotricado, eso que no sabe, que son notas para uno, no la necesidad de ordenar el caos. Para mí esto era como creo que es la novela en todo su espíritu, ordenar el caos. Y el despeñadero hacia la muerte, hay un caos mayor. Ordenarlo, la escritura me permitía ordenarlo, pero yo me daba cuenta mientras escribía en una especie de experiencia de escritura que no había tenido, porque yo solo tenía, tú decías que se podía acomodar como fuera, y yo tenía solamente una premisa, que es los días que avanzan. Son 15 días, cumplen, o sea, es junio, y son 15 días en el hospital mi padre, junio, 15 días en el hospital mi madre. Entonces la línea que tenía era los 15 días de hospital, que ya sabemos en qué van a acabar. Yo ya sé en qué van a acabar mientras lo estoy escribiendo, no hay sorpresa, porque la reflexión es: necesito entender qué es este nuevo estado de vida que es la orfandad, y necesito entender entonces qué es ser hijo. ¿Quiénes eran esos señores? ¿Quiénes eran mi padre y mi madre más allá de mi padre y mi madre? ¿Quiénes eran incluso como personajes literarios con sus contradicciones, sus claroscuros? Entonces empiezo a hacer un trabajo, te digo, no había hecho el que tiene que ver con esto que me preguntas del narrador, en donde yo me doy cuenta que necesito decir que estoy escribiendo, porque no sé cuál es el camino. Yo cuando escribo, la peor, me hago un esquema, no lo cumplo, pero me lleva, es como un viaje que vamos a emprender, ¿no? Pues tenemos una ruta y vamos a ir a tal restaurante, y luego a lo mejor le cambiamos, pero tenemos ruta, y aquí la ruta era tan incierta como dolorosa. Entonces no sabía cómo iba a ser yo como escritora y como huérfana mientras escribía. Es decir, me ponía a prueba la escritura. Ya la vida me había puesto a prueba con la muerte, y después lo que yo digo que es más fuerte que la muerte, que es la ausencia. Pero yo no sabía que iba a demandar esta escritura una reflexión sobre el hecho de estar indagando en la memoria reciente, sintiendo, como leíste al principio, que ya los detalles se iban difuminando, porque creo que para sobrevivir empezamos a olvidar lo más desagradable, ¿no? Entonces, pero yo sentía que se olvidaba, incluso como un mecanismo de supervivencia. Entonces no podía entender, este es el espíritu de la novela, la comprensión, ordenar el caos, la complejidad. No podía entender entonces eso, que quizás es el asombro mayor. ¿Cuál es la línea entre la vida y la muerte? Digamos, la muerte es algo que nos amenaza, que lo vamos a encarar todos tarde o temprano, y la muerte de los nuestros, pero eso lo único que hace es darle un valor a la vida como una excepción, ¿no? Y todo esto era tan al filo que mi memoria trabajaba
diciendo, día 1, creo que pasó tal cosa. No, sí pasó, me fui convenciendo, sí pasó tal cosa. Y después eso llamaba a otro aspecto casi temático, como dices, de la mesa Knoll y la cabeza de mi padre, y es que la mesa Knoll era el escritorio de mi padre. Y entonces en el libro yo hablo de la relación de los objetos que aún perviven más allá de la vida de los que fueron sus dueños, y cómo tienen una especie de mimetismo, porque la mesa brillaba y la cabeza de mi padre brillaba, claro, ahí en la cama, en la almohada de hospital, pero sobre todo porque esa mesa era una extensión de mi padre que tenía un escritorio, y a mí me parecía que el escritorio era un territorio, como un mundo, y yo tengo esa mesa. Y ahora que pensaba, ya, renovación, ya escribiste el libro, di adiós también a las ataduras no, ya la mesa la empecé a acariciar, y dije, no, yo me quedo con esta mesa, porque ahora que escribí este libro, me puedo quedar con esa mesa, y puedo disfrutar la memoria de ellos con mucha más tranquilidad. Es increíble cómo la escritura, ya sé que es la protagonista y no soy yo, pero soy yo y es la protagonista. Y bueno, como están aquí, ustedes, no hay nombres. Yo a veces digo, ¿por qué creen que soy yo? Si nadie se llama nada, no les puse nombre a ninguno. Claro. ¿Cómo se llaman ellos, no? ¿Cómo se dicen ellos entre ellos? Ese mote que es muy, bueno, que además es íntimo, ¿no? Sí, es el mote sí. Bicho y Sol. Entonces, bueno, es un guiño para quienes los conocieron, pero si no, ¿por qué dicen que es mi historia? Siempre digo, pero si yo traté de que esto fuera... Porque, sí, yo les voy a riesgo de meterme en autogol, les voy a decir que yo un día le dije a Mónica, sí, porque, sí, como es un testimonio, y saltó, me dijo, no, es una novela. Le dije, sí, es una novela del siglo XXI, es verdad. ¿Y qué libro sobre la memoria, por más que uno trate de ser textual, es una calca? No, eso no existe, para empezar. Pero yo lo que te quisiera preguntar, fíjate, claro que para hablar de la muerte de tus padres es necesario que los padres hayan muerto, pero lo que me pregunto es si es indispensable que los padres se hayan muerto para escribir un libro sobre ellos. ¿Hubieras podido escribir sobre tus padres, digamos, quitando toda esta estancia del hospital? Y ahí hay un tema que después quiero que mencionemos, y es sobre la autocensura, porque sí está cañón. Yo creo que si los padres de ella hubieran estado vivos, hubiera sido muy difícil que Mónica contara lo que cuenta sobre ellos, y que también me imagino, o presumo, que no te fue fácil con tus seres inmediatos, porque no les ha de haber gustado que compartas ciertas cosas. No sé, estoy inventando, pero me lo imagino. Imaginas bien. Por eso yo sabía que mientras escribía este libro, era una criatura tan endeble, porque era un tipo de libro que la verdad salía del corazón, y lo empecé escribiendo un poco antes de pandemia, y luego vino la pandemia, que a todos nos dio momentos de introspección mayor, que ya al final de la pandemia aullábamos por tanta introspección, ¿no? O sea, ya, por favor, no quiero saber más de mí en todo lo que piensa uno en esos momentos. Pero eso me hizo que encarara la escritura en dosis pequeñas, porque el tema era doloroso, porque la pandemia era la incertidumbre del futuro todos los días. Entonces, la pandemia incluso le dio forma, pero eso te estoy contestando otra cosa que nada tiene que ver. Sabía yo que era una criatura endeble, porque todo libro es una criatura hasta que uno decide echarla a volar, ¿no? Ya no es mía, ya es del que la lea y que se apropie como sea, y yo no sabía cómo los demás se iban a apropiar, aunque era mi historia, y me ha sorprendido que muchos lectores me dicen, tenemos muchas coincidencias, se parece a mi historia, y yo digo, ¿cómo? Pero sí es mi historia. Pero claro, yo creo que las historias de familia, que a mí me gustan muchísimo, porque yo creo que una familia es un microcosmos donde pasa todo, donde están todas las pasiones humanas,
Y me gusta leer literatura que tiene que ver con eso, como tu libro, León de Lidia, Tela de Cebolla, me gustan muchísimo las novelas de ese corte, porque ahí creo que están todos los dramas y los gozos. No, claro que no se los iba a dar a leer. Pero si tú hubieras podido escribir sobre ellos, o sea, lo que cuentas de su vida, no la parte de su Claro que vida. no, claro que no.